Broadcasting live worldwide. Welcome. Are you ready? Welcome. Señoras y señores, welcome a Diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host, Luis Otero, agradecido con todos los miles y miles que nos siguen a través de todas las redes sociales y que nos escuchan alrededor del mundo. Son más de 110,000 oyentes mensuales. Agradecido con todos ustedes por el apoyo en todas partes. Recientemente estuvimos trending en Paraguay, así que les agradezco mucho a ustedes. Y recientemente vi un puntito bien lejos en el mundo, exactamente. Nos están escuchando cerca del área de Australia, así que les agradezco a todos ustedes por escucharnos por allá. Es sumamente gratificante ver cómo el podcast va creciendo poco a poco y con todos los invitados que tenemos, así que es súper cool tenerlos ustedes acá con nosotros. Síganme en Instagram, @THEDLuisOtero, dialogoconotero.com, más de 29 plataformas digitales y estamos expandiendo en otras áreas del mundo, exactamente, así que les agradezco a todos ustedes. Hoy yo tengo un podcast sumamente especial y súper cool porque yo llevo viendo a estos muchachos exactamente hace más de 1 año y medio que los empecé a seguir en Instagram, pero han ido creciendo grandemente como podcast, como medio luchístico y es súper cool verlos crecer. Tipos tienen una cobertura súper brutal de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Ustedes saben que yo soy un fanático de la lucha libre. Hemos tenido tremendos invitados acá. Tuvimos a Chiqui Star, hemos tenido a Brandale, hemos tenido un sinnúmero de luchadores como Orlando Colón y otros más que nos faltan, que tenemos en la lista, que ya tenemos confirmado. Y para mí es un placer tener en esta edición de Diálogo con Otero los muchachos de la Trifulca Wrestling. Bienvenidos acá a Diálogo con Otero. Gracias por aceptar la invitación. Súper cool tenerlos acá por ustedes. Gracias a ti, papá. No, es súper cool. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. No, seguro. Para mí un placer tenerlos. Son Alex, Gerardo y Omar. Están en diferentes partes del mundo porque Alex está en Orlando, Omar, si no me equivoco, está en Puerto Rico y Gerardo está en el estado de Washington, que es lo más cool de todo porque todos están en diferentes partes, pero ustedes siempre se reúnen todas las semanas para crear este mega contenido bien brutal. Ya son, si no me equivoco, la Trifulca Wrestling está creciendo grandemente. Ya son más de 1,137 followers. Están creciendo en todas las plataformas. Muchachos, ¿cómo nació esta idea? Porque yo soy un fiel fanático de la lucha libre. Nací en Puerto Rico. Ustedes saben que ese es el territorio más caliente, yo creo, a niveles históricos de todo lo que ha sucedido en Puerto Rico. Y yo me imagino que pues de ahí viene mucha de la vibra y mucha de la inspiración para crear obviamente la Trifulca, porque yo pues nací y me viví en la cultura también de la lucha libre en Puerto Rico por muchos años como ustedes, pero ustedes deciden unirse los tres en diferentes partes del mundo y crear la Trifulca. ¿Y cómo es que nace este proyecto? Porque está bien salvaje. Alex. Mira, Alex Torres aquí hablando. Buenas noches a todos, buen día donde nos estén escuchando, en la hora del día. Mira, cuento algo corto. Nosotros somos 3 amigos que nos criamos juntos en el viejo San Juan, allá en La Puntilla. Saludo a los de La Puntilla allí. Y nada, ellos prácticamente iban a mi casa a ver todos los pay-per-views de WWF y WCW desde los años 97, 98, y mi casa era el headquarter para ver todos los pay-per-views. No nos limitábamos solamente a ver la lucha libre, pues lo usábamos para ver NBA, baloncesto superior nacional, lo que sea. Y prácticamente, pues obviamente pasa el tiempo, empezamos a ir a las carteleras de la IWA. Omar era bien fanático de la WWC, y siempre estábamos en las carteleras cuando la WWE fue a Puerto Rico, lo mismo. Prácticamente nosotros tenemos un background de conocimiento de la lucha libre desde pequeños, porque eso era lo que nos unía a nosotros. Hicimos nuestras vidas, nos casamos, hijos, profesionales y todo. Yo siempre he sido un fan de lo que es el podcast desde el 2004, 2005, cuando yo me mudé a los Estados Unidos para el 2007, y como para aquellos tiempos no era tan fácil escuchar las emisoras de Puerto Rico, pues por lo menos los websites de Puerto Rico, de La Mega o de Unión Radio Group, pues podía escuchar los podcasts que si de Raymond, que si del Molusco, que si el Despelote en SBS, y ahí fue cuando yo empecé a escuchar lo que se conocía como el podcast. Eso fueron como los primeros podcasts que yo empecé a escuchar,
Y de un tiempo para acá, pues estoy consumiendo todo tipo de podcast. Geraldo y Omar también siempre han sido consumidores de podcast, sea por audio o sea por video. No voy a hablar por ellos también te explicarán. Y un día yo le dije a Omar, oye, quiero hacer un podcast de deporte, pero creo que de podcast de deporte hay demasiado. Pero yo sé que mi otra pasión, la lucha libre, en español no hay tantos como en el deporte. Vamos a grabarlo. Y él me dijo que sí, que él se apunta, porque él es una persona bien creativa. Omar siempre ha sido una persona bien creativa. Él siempre creaba contenido de YouTube cuando YouTube no era la gran cosa como es ahora. Y Gerardo, como siempre ha sido un conocimiento de lo que es la lucha libre independiente, también lo llamamos y mira, y a lo demás es historia. Es que a fuego. Es bien cool verlos ustedes tres porque es súper cool. Y by the way, esta es la primera entrevista que tenemos con tres personas en diálogo de todas las 70 y pico que hemos tenido con tremendas figuras. Y es cool porque yo soy un fanático de la lucha libre desde siempre. Todo empezó con un sábado a las 11 de la mañana viendo un WWC en 1996 por ahí. En aquel entonces un coronel Brett Sanders recibiendo una paliza, nunca se me olvida, de Víctor de Bodyguard. Y chiquista yo dije, anda para el carajo. O sea, ver bien cabrón a toda esta gente, de verdad, todo este revolú de rudos con Babyface. Y yo decía, ¿qué rayos está pasando? Y por ahí es que entra la lucha libre. Mucha gente empezó viendo WCW, un TNT o un TBS y todo lo demás. Pero yo me entero de ustedes hace exactamente un año y medio, más o menos. Y yo dije, mano, esto está cool porque siempre yo he visto los mismos medios que cubren, obviamente, lo que es wrestling y lucha libre en Puerto Rico o el mercado que sea, en nuestra cultura. Y verlos ustedes, pues, poco a poco ir creciendo. Y en aquel entonces me imagino que era un concepto de que, mira, estamos buscando la manera de entender lo que estamos haciendo. Porque al principio uno empieza como que tú no sabes lo que estás haciendo, pero tú crees suficiente para seguirlo haciendo. Cuando ustedes deciden unirse y crear la Trifulca, esta pregunta va para Gerardo, que se encuentra en Washington State. ¿Cómo fue que ustedes dijeron, mira, esto lo vamos a hacer así? ¿Y de qué vamos a hablar? Porque me imagino que ustedes dijeron, voy a hablar de WWE, voy a hablar de AEW, o de All Japan, o de New Japan, o de Consejo Mundial de Lucha Libre, o AAA, o de cualquier federación que la que estamos expuestos, pero me imagino que en el principio dijeron, vamos a hablar de esto, y a través del tiempo ustedes dijeron, diantre, nos estamos olvidando de que es Europa, de lo que está pasando por allá, lo que está pasando en Asia, se nos está olvidando lo que está pasando inclusive en Qatar, que hay varias federaciones como la Qatar Pro Wrestling. Me imagino que ustedes en el proceso fue que fueron creando la fórmula ganadora técnicamente para poderle llegar al mercado, me imagino. Pues mira, realmente lo importante aquí es que cada uno trae algo diferente a la mesa. Ciertamente yo creo que esa es la clave de nosotros poder abundar diferentes temas, porque cada uno de nosotros traemos algo a la mesa. Como mencionó Alex, pues yo siempre he sido fanático de lo que es la lucha libre independiente. Y siempre me he enfocado en eso, en ir más allá de lo que llamamos mainstream, ¿no? De los WWE de la vida y todo eso. Y he consumido lucha libre independiente, lucha libre japonesa, mexicana. Yo en un momento hacía mucho lo que le llaman el tape trading. Yo intercambiaba mucha lucha en VHS para aquellos que no conocen ese formato. Sí, no, esos son los buenos tiempos. No, sí, esos son los buenos tiempos sí, no, seguro, cuando estaba, o sea, el tape trading, eso es básicamente, es como decir el black market, donde pues se grababa todo el contenido fuera de CZW, que era, pues, ¿me entiendes? Death matches, hardcore, la IWA Mid-South en Estados Unidos, donde estaba Madman Pondo, Nuya. Definitivo. Y todas esas empresas, pues, que pues quizás no eran conocidas por los fanáticos así del mainstream, pero ahí era donde estaba el talento que eventualmente iba a llegar a esas empresas grandes. Entonces, pues, por ejemplo, Omar, y yo se lo he hecho a cualquiera y pago doble en lo que respecta al conocimiento que tiene de la lucha libre puertorriqueña. Omar te puede decir lo que sea. En lo que respecta a conocimiento de lucha libre puertorriqueña, históricamente, Omar, pues, se puede ir de tú a tú con cualquiera. Y Alex, por su parte, pues, él creció con lo que le llaman los Federation Years.
pero él tiene un vasto conocimiento de lo que es esa época y en términos de los eventos y todo, ¿sabes? Los sucesos. Y pues cada uno al traer algo diferente a la mesa, pues tratamos de cubrir todo eso. Además de que como plataforma, pues hemos descubierto que hay un mercado latinoamericano que quizás pues como hemos mencionado muchas veces en nuestro podcast, pues usualmente cuando se habla de lucha libre latinoamericana, pues se piensa en México y Puerto Rico como territorio, pero el continente tiene mucho que ofrecer en lo que respecta a talento luchístico, y a través de la plataforma pues hemos podido descubrir luchadores, empresas, un mercado latinoamericano que quizás pues no se le está dando la exposición, y nosotros hemos querido quizás brindarles una plataforma y resaltar esos diferentes mercados latinoamericanos, y que ciertamente pues dejarle saber a la gente que hay lucha libre allá afuera, que inclusive ahora con la facilidad que tenemos de consumir productos que quizás en algún momento no podíamos consumir, podemos consumir empresas de Chile, empresas de Perú, empresas panameñas, y realmente hay talento allá afuera, y pues nosotros, nuestro propósito como plataforma es ese, darle una exposición a esas empresas, a ese talento que quizás pues como no es tan trending, pues la gente pues no le da esa plataforma, pero para nosotros, la lucha libre para nosotros es un arte, y como tal necesita esa exposición. No, y definitivamente, tú hablas de arte, y yo siempre lo he dicho aquí en las conversaciones que yo he tenido con luchadores americanos, como yo digo, los importados en Puerto Rico, luchadores experimentados de fama mundial, y obviamente los que son de nuestra cultura. Y he tenido esa conversación porque la lucha libre, tú estás pintando una historia al frente de los ojos de un fanático. Tienes que llevar esa historia y llevarnos básicamente en lo que es la montaña rusa de la emoción para nosotros poder vivir lo que está pasando al frente de nosotros. Por más que entendemos que pues hay una magia que ocurre detrás de cámaras para que esa historia se pinte, y obviamente hay un genio creativo, o como se le dice el booker, que está trabajando esa historia para llevarla al punto donde pues nos lleve o lleve al fanático a comprar ese boleto o básicamente a consumir el contenido a niveles de televisión o del medio que estés utilizando. ¿Por qué? Porque básicamente estás pintando esa novela o lo que está ocurriendo, esa historia técnicamente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo digo que a niveles de booking, y lo traes en esta conversación, que yo creo que es sumamente magnífico, y esta pregunta va para Omar, que tú eres el especialista técnicamente en lo que es en Puerto Rico y la escena de la lucha libre en Puerto Rico, pero yo creo que le aplica al mundo entero. Yo creo que el booking ha sido una de las áreas donde lamentablemente se ha debilitado en los pasados 17 a 16 años, yo creo, donde hemos visto una merma grandemente en lo que es llevar una historia digna de poder consumirla por un espacio de tiempo todavía indefinido. Un ejemplo, la historia, como yo digo, una historia en Puerto Rico bien famosa, el Invader y Chiqui Star. Yo nunca apoyaré ni voy a respetar lo que es el Invader, pues eso son expresiones mías, siempre lo he dicho acá. Hay muchas razones por las cuales lo digo. La situación con Bruce Brody en el 87. Creo que los cuatro estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco, sí. El Invader es un desastre. Yo tuve obviamente un encontronazo hace muchos años atrás, donde pues se lo dije en la cara y se lo digo donde sea. El tipo es un asesino, eso está bien completamente comprobado, y afectó y mutiló lo que fue y lo que es la industria de la lucha libre a un punto que por poco, como se dice en inglés, he barely decimated, casi acabó con la industria ya por el suceso con Bruce Brody. Casi desintegra. Sí, un desastre lo que hizo. Pero la historia del Chiqui Star y el Invader duró 30 años. Vamos a hablar claro. La historia de D-Rock con Steve Austin, Stone Cold Steve Austin y D-Rock, pues duró unos 7 años para que llegara a ese punto. Esa parte de booking está técnicamente perdida. Aquí los programas no duran ni 7 días, técnicamente, a veces ni 14 días. Y se ha perdido esa arte. Tú, Omar, viviendo en la cultura que nosotros todos nos criamos, ¿qué tú piensas de ahora mismo de la situación de booking? Porque
se ve que hay mucha debilidad actualmente en el mercado técnicamente global, excepto New Japan, que creo que New Japan está trabajando bastante bien la parte de poder buquear extranjeros con sus estrellas nacionales, como Tarahashi y todos los demás, y poder llevar una historia que sea digna de consumir por un espacio de tiempo. A largo plazo, exacto. New Japan son, como quien dice, los únicos que lo hacen a largo plazo. Pues mira, contestando tu pregunta y yendo a eso, tocando Puerto Rico, pues mira, en Puerto Rico lo que pasa es que el booking, los últimos buenos bookers, como tú mencionaste, casi 17 años atrás, tú sabes, tuvimos a Dutch Mantel, que fue un excelente booker, tanto en WWC como en la IWA. También tuvimos a Luke Williams como booker también, y ambos ya no están, ¿verdad?, en Puerto Rico. Eso tiene que ver, pero también tiene que ver el talento. Las últimas buenas estrellas son las que salieron de IWA en esa primera cepa. Ricky Banderas, Apolo, Chicano, pero ninguno llegó, con excepción de Banderas, Apolo y Shane, pero Shane ya venía cocinándose desde Capitol, tú sabes. Shane no fue que él se hizo en IWA, él ya era una estrella en Capitol, y en IWA pues el cherry on the top, tú sabes. Él era como el Shawn Michael de los Rockers en WWC, y allá pues se convirtió en el Shawn Michael individual. Pues fíjate, en Capitol lo que sucedió en especial fue que no hicieron pases de batón a tiempo. Las estrellas importantes, cuando Sabio Vega se va con los boricuas, Miguel Pérez, Huracán Castillo, y se va para WWE, en Puerto Rico, pues tenías a Rico Suave, jovencito, que era muy bueno en el micrófono, tenías a Rey González, que lo empezaste a desarrollar excelente en el micrófono, tenías a Dutch Mantel como booker. Esa historia de Rey González cuando se vira rudo, pues fue excelente, pero ¿qué pasa después? Pues tuviste que usar a Rey González para catapultar a Carly y que catapultar a Eddie también, porque no tenías talento. Y entonces cuando Rey brinca a IWA, lo mismo, usaste a la figura de Rey que ya estaba establecida para terminar de solidificar, que ya venías creando con Sabio Vega, que había trabajado muy bien tanto a Banderas como a Apolo, y usaste a Rey para ponerlo el certified, tú sabes, ya son estrellas. Pero el problema es que después de esa cepa no hay nadie con buen micrófono. También hay que destacar que para ese momento la lucha libre en Puerto Rico, los luchadores podían vivir de la lucha libre. No todos tenían dos trabajos. Hoy en día apenas la lucha libre pagan con exposición, y los muchachos no tienen el tiempo suficiente para estar entrenando en el gimnasio, mantenerse y verse bien, encima luchar y también mantener a su familia y trabajar. Y entonces eso también falla. Lo otro que falla es el que ya no hay contratos. En Puerto Rico te pagan por la lucha y tú estás de boca como una empresa, pero no es como en los tiempos de IWA, que había un contrato que ellos firmaban por X cantidad de tiempo. Había una exclusividad del luchador que no estaba con ese brinca-brinca y solamente brincaba cuando le debían dinero o algo así, como pasó cuando Rey brincó como el Phoenix, o cuando el Invader terminó, ¿verdad?, teniendo los problemas en Capitol y brincando para la IWA. Ciertamente yo entiendo que el problema grande en Puerto Rico, además del mal booking luego de que se fueron los bookers extranjeros, ha sido el que los luchadores en Puerto Rico no dieron el pase de batón. Esas leyendas no ayudaron a esos talentos jóvenes nuevos, y los talentos jóvenes nuevos tampoco quisieron respetar esas leyendas, porque esto es de parte y parte. Esos muchachos jóvenes, muchos no querían respetar a los viejos, se creen que porque, y vamos a ser honestos, también lo hemos dicho muchas veces en nuestros diferentes episodios de los podcasts, hoy en día el talento luchístico, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, atléticamente es superior al talento luchístico de los tiempos de antes. Hoy en día te pueden llevar una lucha y hacer 1000 piruetas, 1000 cosas que antes no podían hacer o eran imposibles. Pero la diferencia está en cómo narrar una historia. Hoy en día son pocos los luchadores que pueden narrarte esa historia, esas pinceladas en el canvas de ring que tú estabas hablando ahorita, pues son pocos los que la pueden hacer. Y los luchadores de antes, que son los que tienen ese conocimiento de cómo llevar esa historia, no han sabido pasar a los muchachos, y los muchachos no han sabido, ¿verdad?, escuchar a los talentos veteranos para tenerlo. Ejemplo de esto, vemos como en Puerto Rico, por más que lo intenten, todavía es que el Invader, con todo y los 1000 defectos que tiene, o es el Bronco, que es una persona mayor, cogen el micrófono, te hacen una promo y te llenan un evento. Sin embargo, los muchachos nuevos, por mejor que luchen, pueden verse espectacular, no te llenan una cancha. Y eso es lo que yo pienso que ha afectado a la industria luchística, aparte de que no han pagado. Y cuando tú no le pagas a la gente, lamentablemente se te van a ir. No, definitivo. Yo creo que es un punto sumamente importante y cubriste muchas bases ahí que yo creo que son muy clave. Hablaste sobre el pase de batón. Yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que sufre la industria luchística. El pasar el batón, porque lamentablemente es una industria llena de testosterona, que hay mucho ego envuelto personal, porque básicamente te ponen el título. Un ejemplo, un título sí,
que tiene que llevar un significado y que no puede ser un significado de egocentrismo para ti como trabajador o como luchador o como figura. ¿Qué pasa? Se vio en los tiempos de la WWF un ejemplo con Stone Cold cuando decidió por ahí abrir la puerta e irse, y después de eso estuvo un año después, tuvo un tiempo que no se supo nunca obviamente de la historia de Stone Cold por ese año, y luego vuelve. Yo creo que la parte de que hablas muy importante sobre el pase de batón ha sido el talón de Aquiles siempre en Puerto Rico, y yo creo que alrededor del mundo entero, aunque en Japón siempre han sido bastante, el timing lo han trabajado bastante bien, creo que es la única cultura. Y en Japón pasan el batón a varias personas. Sí, no, en Japón seguro. no le pasan el batón a una. En Puerto Rico y en diferentes territorios se acostumbraba a pasarle el batón a alguien. No se lo pasaban como que una generación. En Japón pues se acostumbra a generaciones nuevas. No, seguro. Y eso yo creo que es algo más cultural, porque a niveles corporativos, un ejemplo, tú tienes también las empresas que hacen planes de expansión por 100 años. Tú dices, ¿pero quién va a hacer un plan de negocios de 100 años? Bueno, los japoneses saben trabajar un plan de 100 años. Yo creo que es sumamente importante y crucial, ya que eso se transfiere de la misma manera que se hace negocio en la New Japan, en la All Japan Wrestling, Pro Wrestling, porque Stan Hansen, tuve una conversación hace varios años atrás con él, y básicamente se hablaba cuando Baba pues buqueaba en All Japan, se trabajaba por mucho tiempo, al igual que actualmente Antonio Inoki básicamente fue bendecido por Ricky Dozan, este gran famoso luchador norcoreano que pues se tuvo que mudar a Japón y fue una mega estrella allá, y le pasa el batón a Inoki, y le pasa el batón a un sinnúmero de otras figuras grandísimas dentro de la lucha libre japonesa, y yo creo que han sido los únicos que han masterizado técnicamente pasar el batón. Puerto Rico adicional ha sido el talón de Aquiles de que estos muchachos no saben vender una lucha en el micrófono. Yo creo que el eslabón perdido, la única persona exactamente, y tú muy bien lo dijiste, Omar, sobre Rey González es un tipo que demuestra credibilidad en el micrófono y no te tenía que hablar sucio en el micrófono para poderte a ti. El tipo te hablaba con un cachí y te podía mandar para el carajo, como yo le digo a la gente, de manera... ¿Qué pasa? Esa arte de poder masterizar lo que es el micrófono es algo que, pues, aunque no lo respete yo como luchador y lo que sea, el Invader apela al jíbaro puertorriqueño o la persona que es... que está luchando para poder salir de esa clase social o de ese o de esa estratosfera social, o esa persona de campo, él le llega. Ese es el que le llega, el Invader. Y lo digo con mucho respeto aquí, pero ese es el público que la pela. Rey González le llegaba a ese millennial, a esa clase media, y te lo metía dentro de la cancha. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Esa arte adicional de poder apelar a ese público y poder vender en un micrófono es sumamente importante. ¿Qué pasa? Si tú puedes ser el mejor luchador allá arriba, y lo digo porque hay tremendos luchadores como el Gran Aéreo Iram Tua, el Star Rogers, tú tienes obviamente, sí, pues tienes a Mr. 450, tienes un sinnúmero de otros nombres, tienes a Chicano, etcétera. Les falta todavía, aunque son veteranos, les falta todavía trabajar ese micrófono o llevarlo a un punto de que sea real. De la nueva generación, y lo digo abiertamente, para mí Rodrigo García, el luchador cubano, como yo le puedo decir, el magnate dominicano, el magnate cubano, Rodrigo García, para mí, yo creo que de las mejores mouthpieces o de las mejores bocas en la lucha libre puertorriqueña, donde se le trae credibilidad a la lucha, no importa lo que pase. Y no tan solo eso, sino que ha creado un cool following que yo no había visto desde los chiquistarianos hace años atrás, donde básicamente tú estás llevando de verdad. Rodrigo es una marca. Sí, Rodrigo, es un monstruo, él fue inteligente, seguro. él cogió lo mejor de los veteranos. Rodrigo es una marca, pero tengo que mencionarte que Denis Rivera también es una pieza tremenda, que no supieron pulirlo a su tiempo, ya sea por la indisciplina de él o porque simplemente no se pudo. Pero él tenía el micrófono quizás para ser ese próximo superstar en Puerto Rico, y el pase no se dio. Entonces también tienes a Gilbert, que es buen micrófono, pero es una copia de Rey González. Maniferno actualmente otro buen micrófono, pero es otra copia de Gilbert, y es el hijo de Gilbert y Rey González. Ese es el problema, que los micrófonos se fueron por ahí. Sí, porque lo que pasa es que en Puerto Rico se están poniendo o robóticos cuando hablan,
o prácticamente, literalmente quieren copiar lo que fue Rey González, como acaba de decir Omar. Cuando tú mencionas a Rodrigo García, pues prácticamente usa elementos de ese clásico luchador de los 80, pero lo moderniza a su manera, más le metes ese elemento de ese cubano arrogante, tiene su propio programa y todo. Mira, los otros días Rico Suave en una entrevista estaba diciendo, y fue que le hicieron una pregunta, le hicieron, ¿qué luchador de los tiempos de ahora puede acoplarse a lo que es la era tuya de los 90? Y el único que yo creo que mencionó fue a Rodrigo García. Él dijo, si Rodrigo García estuviera en la época de los 90, iba a ser un manager de los buenos, por su la manera que él se expresa y la manera que él te vende. Y no tan solo esa parte. Proyección. No, proyección, y muy importante lo que acaba de decir Gerardo, porque la proyección que tiene, y no tan solo eso, es que ya en la lucha libre no hay managers. Y es algo que es un elemento sumamente importante para ese luchador que no sabe hablar. ¿Me entiendes? Vamos a ver claro. Hay luchadores que son MVP con Bobby Lashley. Seguro. ¿Qué pasa? Tú tienes a Bobby Lashley completamente diferente a lo que Bobby Lashley fue en su primera versión en la WWE. Viene con MVP, un gran luchador que pisó lucha libre en Puerto Rico con la IWA y estuvo en la New Japan y tuvo su experiencia como luchador en WWE. Nuevamente vuelve porque la historia de MVP, un ejemplo, es súper espectacular porque él se va de la WWE, stretching a hand with Vince, y básicamente le dio la mano, mira, gracias por la oportunidad, pero quiero buscar otras oportunidades. Se demoró casi 11 años en volver nuevamente y entrar en lo que fue el Hurt Business y poderle dar ese mouthpiece a Bobby Lashley lo lleva a un nivel de credibilidad grandísimo. ¿Qué pasa? Paul Heyman está ahí, siempre ha sido una de las mejores y será siempre una de las mejores managers y de las mejores bocas, yo digo, o mouthpieces en lo que es mente creativa. Mente creativa bien brutal. Obviamente un empresario que básicamente se colgó con F en la ECW, porque lo que básicamente hizo fue llevó una compañía a un Pinnacle, pero lamentablemente la indisciplina financiera lo desbarató por años, aunque hoy día ya obviamente es un tipo que ha sido y es actualmente muy exitoso a nivel de negocio, no tan solo en WWE, sino Looking for Larry, que es su agencia y es su compañía de mercadeo, que mucha gente conoce, pero ya no hay managers como lo que era un Jimmy Hart, un Mouth of the South Jimmy Hart, como un Freddy Blassie, como tener un Bobby the Brain Heenan, y en Puerto Rico, como tener un Chiquistal, como tener un Profe, como un Barrabás. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí hay que revisar bien el canvas completo de lo que está pasando a niveles de la lucha libre, a niveles globales. Específicamente, un ejemplo, hablando de Puerto Rico o inclusive México y Estados Unidos. Y yo creo que de verdad hay una deficiencia grandísima, no tan solo en managers que puedan complementar a un luchador en una historia, pero también luchadores a niveles de que tienen el nivel atlético como un Ricochet. Pero puñeta, Ricochet no me vende a mí ningún tipo de lucha a niveles de micrófono. ¿Y qué pasa? El no tener micrófono es sumamente complejo poder tú elevar un luchador así. ¿Qué pasa? El que ponen ahí arriba es porque el micrófono tiene que ser bueno para poder venderte una lucha. Y es bien difícil la situación ahora actualmente que yo miro a niveles de... El único micrófono nuevo en JF. Es la única. No, la bestia. Pero, sí. Y esto es una discusión que hemos tenido ya, inclusive con una serie de luchadores, ¿no? Que tienen sus escuelas y todo eso, que inclusive algo que se está implementando en la WWE, porque por ejemplo el Performance Center, ellos entrenan toda la semana y entonces tienen un día destinado a lo que es la clase de promo. Deben ser 3 días a la semana, por lo menos. Demasiado. Sí, yo estuve hablando con Enzo Amore recientemente, y Enzo Amore es sumamente importante e necesario ahora mismo en cualquier empresa, porque el tipo no podrá ser el mejor peso crucero o el mejor luchador, pero a niveles de micrófono lo tiene. Claro. ¿Y qué pasa? Al tú tener un micrófono, yo creo que ahí es que hace la diferencia entre un luchador a un estelar. Definitivamente Harley Race lo hizo, Ric Flair es prueba de eso. Tú puedes ver Rey González en Puerto Rico. Tienen los Road Warriors a niveles de pareja, ¿me entiendes? Hawk y Animal que lo hicieron en su tiempo. Tú tienes obviamente un
Bueno, imagínate un ejemplo. Tú tienes en aquel entonces a un ejemplo, Jason el Terrible en Puerto Rico, un gran Carl Moffat, un rudazo de 4 pares, con un profe o con un chiquistar hablando por él, al igual que un Joe Don Smith con Abdullah de Butcher. Un ejemplo, tú tienes elementos ahí de manager envuelto con estos luchadores adicionales que ya complementan lo que es el producto y lo puedes elevar, pero está bien difícil cuando los egos se interponen y tú quieres hacer 1500 piruetas en el ring sin ningún tipo de sentido, porque no tiene que pasar, tiene que tener sentido para ellos, para grabarse y después decir, sí, porque ellos están luchando ellos están luchando para ellos, y ese es el problema, que cuando tú quieres luchar para tú lucir, pero no impresionar al público o no captar la atención del público, ahí es donde tú fallas, porque tú puedes hacer 20 450s, 20 super kicks, y si no tiene una razón de ser en la lucha, perdiste al público. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que una super kick solía ser un finisher y ahora hacen 20 super kick y el tipo ni siquiera la vende? ¿Sabes? Nosotros sabemos que los resultados son predeterminados y que hay una... ¿sabes? Pero a la misma vez, ¿sabes? Me tienes que vender. Me tienes que vender. ¿Sabes? Como, ¿sabes? Yo cuando veo la película, yo sé que es ficción, pero me estás contando una historia y eso es lo que me atrae. Entonces... ¿sabes? Ahora mismo los luchadores quieren impresionarse a ellos mismos. O sea, ellos quieren, pues hice un 450, hice esto, hice lo otro, pero entonces no pones nalgas en los asientos, porque la gente va a llegar el momento en que se van a cansar de verte hacer piruetas y lo que vende es la novela. ¿Sabes? Tú puedes tener una destreza atlética excelente, pero si tú no tienes un personaje, no te sabes proyectar, no me sabes vender una historia, tú vas a ser un luchador del montón, y ese es el problema, que actualmente hay mucho luchador del montón, pero no hay personajes. A ti lo que te distingue es el personaje. Perfecto ejemplo, hablamos de Rodrigo. Rodrigo es un tipo que él mismo te lo dice, ¿sabes? Yo quizás no tendré el mayor físico, pero yo hice algo para distinguirme de los del montón, y ahora mismo mira lo que dice. Que respeta a la vieja escuela. Respeta a la vieja escuela, sigue consejos, es un estudioso del negocio. Correcto. ¿Sabes? Porque él ve promos, él estudia el negocio, y por eso es que está donde está. Y ciertamente es un talento que desafortunadamente, como está la industria en Puerto Rico, es desaprovechado, porque yo te voy a contar un cuento a ti. Si Rodrigo García estuviese en otro territorio, Rodrigo García ya estuviese, ¿sabes?, en un sitial, ¿sabes?, en la cartelera alto, ¿sabes?, porque el potencial que tiene Rodrigo, no solamente para lucir él, sino hacer lucir a otro, correcto. Que ahí es donde está la clave, ¿sabes?, porque tú puedes lucir como como $1 millón, pero tú hacer lucir a otro, ahí es donde está el arte. Y esa arte está bien perdida. Y tú mencionas, yo lo tuve a él en el podcast y tuvimos un tremendo diálogo, está buqueado recientemente para otro podcast que tengo con él. Y yo lo hablé, yo le dije, brother, yo te necesito ver a ti en Japón o en México o en algún otro mercado, porque Puerto en Rico, México le dijimos eso también. Es que México es el mercado para él. Siento que va a ser un rodazo bien increíble y puede obviamente hacer muchas cosas. Plus ya tiene una máscara. Sería obviamente un rollover de Puerto Rico a México espectacular a niveles económicos y de adaptación de cultura. Inmediatamente puede entrar y puede tener una tremenda corrida con máscara por 5 años. Luego le hacen como le hicieron con Muerte Cibernética con el gran Ricky Bandera, desenmáscaro por ahí para abajo, ¿me entiendes? Y el tipo que corra con una carrera brutal, porque allá en México es donde, pues, aunque México no tiene las mejores condiciones de trabajo, aunque te pueden a ti pagar, te van a explotar. Porque así como lo mismo lo hizo el Corazón de León, el gran Chris Jericho, y lo ha hecho Vampiro, y lo hizo Conan, y lo ha hecho un sinnúmero de extranjeros en México. O sea, Último Dragón, el gran Yoshihiro Asai, que el gran Último Dragón, que es para mí uno de los mejores luchadores overall a niveles globales y no utiliza el micrófono. Mi high flyer favorito. No utiliza el micrófono porque obviamente ha tenido tremendo Sonny Inoko, que era tremendo manager, y Sonny Ono, tienes a Sonny Ono, que fue su manager en WCW y en otras federaciones, pero tenía ese elemento místico a la hora de tú verlo en un ring. Sí, hermano, ese tipo... Como Rey Misterio. Rey Misterio no necesitaba hablar. Correcto. ¿Qué pasa?
México es el área perfecta para él. Lo que pasa es que hay un sinnúmero de circunstancias, lamentablemente, que los luchadores en Puerto Rico pues sufren, como en muchos países, como Sudamérica también, mercado de Perú, mercado de Argentina, Chile. Complejo tú poder reubicarte, y yo creo que también tiene que ver cómo el luchador se ve como negocio, porque tú puedes también hacer tu carrera part-time fuera de tu país y tú mantener tu carrera como tú lo quieras mantener y poder tú viajar esporádicamente y hacer tus giras fuera del país. Lo que pasa es que pues hay mucha política envuelta. El negocio de la lucha libre, que era un negocio de fanáticos, y no tan solo de fanáticos, sino de que tú hacías el spotting de un tremendo talento y te lo llevabas para el país. Ya no. Ahora básicamente tienes que políticamente influenciar los poderes, sea Dorian Roldán en AAA, sea el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, sea las promociones Crash. Tienes que trabajar políticamente para llegarle allá arriba, porque el ego es tan grande con la cartelera de luchadores que ya tú tienes dentro de esas empresas, que no van a quererte dar ningún tipo de espacio. Que ese es el problema más grande. Y eso es lo que pasa, yo creo que cuando ahora el producto de IW, y lo traigo ahora a la colación, aunque tiene muchas deficiencias y áreas por las cuales tiene que mejorar, porque se le conoce como una tremenda federación, sí, pero es el sitio donde si tú no te coges en WWE, te van a coger allí. ¿Me entiendes? Ese tipo de mentalidad. El TNA Effect, cuando ocurrió en sus tiempos, que Kurt Angle estaba quemado, en los peores momentos de su carrera, allí vino Dixie Carter y le dio un contratazo. El WCW moderno. Correcto. ¿Qué pasa? WCW yo creo que fue diferente en la manera en que hizo el approach, en poder tratar de llevar estas estrellas que ya eran reconocidas y traerle el elemento de NWO, el elemento de la LWO y los otros diferentes staples que se crearon y diferentes tipos de gimmicks dentro de la lucha, dentro del producto luchístico que ellos tenían. Pero es triste ver un talento así bien desaprovechado, que es un tremendo punto que Gerardo trae, porque bueno, ese tipo pudiera estar haciendo miles de pesos, o cuidado, si millones de pesos fuera de Puerto Rico, no tan solo en el merchandising empire que él ha creado, porque lo ha creado él solo, pero a niveles de marca y a niveles de elevar un producto luchístico. ¿Y qué pasa? En Puerto Rico yo creo que no aprecian, ese es el punto, no aprecian, hay mucho ego, y lamentablemente yo creo que está la situación sumamente delicada a niveles de la lucha en Puerto Rico. WLC, no se sabe qué va a pasar. De la taquilla. Sí. En Puerto Rico solo han vivido de la taquilla. No han diversificado las fuentes de ingresos. Definitivamente. Nunca se preocuparon de que si tenían a Rey González pegado, en sacarle cuanta camiseta hubiera habido para venderla. Y solamente sacaban la camiseta de esa versión tecata de NWO que decía WWC. No había mentalidad. Yo no entiendo cómo en Puerto Rico todavía no se ha capitalizado. Inclusive esto no solamente en la industria de la lucha libre, esto es en todas las industrias, en todo, porque en la música, el mismo baloncesto, seguro. Ahora mismo, ¿cómo es que ninguno de los equipos ha empezado a imprimir jersey o algo, mercancía relacionada? Si en Puerto Rico, ¿sabes?, te ponen cualquier cosa en palito y lo compran, ¿sabes? Estamos hablando de uno de los mercados que más consume y la gente no ha sabido capitalizar eso. Mira, por ejemplo, y lo que es la mercancía, cuando yo me mudé aquí en el 2007, ese choque cultural de la pasión de tú representar a tu universidad, eso en Puerto Rico tú no lo ves. Por ejemplo, yo vivo aquí en Orlando, y de momento yo veo gente con camisas de UCF, la camisa de los Gators, y los viernes en el día del trabajo te vas a poner la camisa porque es el Spirit Day que tú vas a representar a la universidad. En Puerto Rico, yo no veía a la gente los viernes en la Politécnica una camisa con un castor. Yo no usaba la de Sagrado. Pero es que no te vayas lejos, la Yupi misma. O sea, hasta el sol de hoy, yo estoy tratando de buscar una de los gallitos, déjame ver si hay un hoodie de la Yupi, ¿sabes? El gallito. No hay. Y si lo hay, lo tiran y después se acaba y nunca lo vuelven. Con lo competitivo que somos nosotros los puertorriqueños, ni tú no tengas eso de tú ponerte y representar lo que tú eres, sea la universidad, sea el equipo de baloncesto. Ahora, porque por ejemplo en el baloncesto superior tú tienes ahora que los Bad Bunny de la vida, los Anuel, que compraron los equipos y van a poner esto trending. Ahora de momento por primera vez veo una camisa de los Cangrejeros que te cuesta $80, que jamás pensé que eso iba a costar $80, pero a lo que vengo es que ese tipo de mentalidad no está en Puerto Rico, y pudieron haber tomado ventaja en la lucha libre en los 80 y en los 90,
y en otras facetas y en otros tipos de entretenimiento. Es que y también que nos enseñaron que no era cool las cosas en Puerto Rico. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que te decían, no es cool tú ponerte una camisa de X personas de Puerto Rico local. No, tú te tienes que poner una camisa de allá afuera. Entonces todo era, la gente veía lucha libre y tú querías WWE, la camisa de WWE, de WCW. Tú no te ibas a poner la camisa que decía WWC. Sí, porque el complejo de inferioridad, ¿tú me entiendes? Y eso es un síndrome mental. O sea, eso es síndrome mental, o sea, eso es desde cuando tú estás chamaquito, que te enseñan el mapa y te dicen, mira, tú ves ese puntito en el mapa, eso es Puerto Rico, o sea, ya te están creando ese complejo de inferioridad y ¿sabes? Pero sin embargo, o sea, es algo que se ha hecho en la industria de la lucha libre desde tiempo inmemorial, porque los luchadores independientes montan su mesa en los diferentes eventos y te venden la camiseta ellos mismos. Eso no es de ahora. Con la producen, con las caretas. A la Cuca Gómez y hacen un billete con eso. E inclusive cuando entrevistamos a Oti, entrevistamos a Vanilla Vargas, que estuvieron en México. Una de las cosas que ellos hablaron fue como lo primero que le hicieron hincapié fue en el hecho de que ellos eran una marca y tenían que promocionarse, tenían que vender mercancía. Ellos tienen un valor. O sea, ellos tienen, tú tienes un valor, ¿sabes? Tú tienes que, ¿sabes? Hacerle ver a ese fanático, mira, ¿sabes? Yo soy una marca, ¿sabes? Y el fanático lo va a consumir. Sin embargo, Puerto Rico, como bien dice Omar, ¿sabes? Se han quedado, ¿sabes? En la mentalidad retrógrada de que la única fuente de ingreso es venderte una taquilla, que vamos a ser sinceros, ¿sabes? Lamentablemente a estas alturas, el hecho de que tú pretendas generar un ingreso con una taquilla que lo más caro que te la pueden vender 15. Es a $15, porque si la suben todavía de 15 está, la venden, si la suben de 15 sí, porque la suben de 15 no te la venden, entonces ¿cuántas personas realmente tú tienes que meter en esa cancha para tú realmente? Entonces, claro, también vives del espacio de Guapa, que todavía pues está financiando a Capitol de alguna manera. No sé, o sea, realmente no sé cómo eso es costo efectivo para ambas partes, ¿no? Pero ciertamente pues ellos siguen, digamos, ahí. Y una que otra cosa que te pueden vender, pero... yo no entiendo cómo la lucha libre en Puerto Rico, inclusive hay empresas que están tratando de quitar esa mentalidad arcaica de que solo los boletos, vamos a seguir grabando en cancha aunque no tenemos la capacidad logística para ir de cancha en cancha, ¿sabes? La liga por lo menos implementó el modelo de Impact de estar grabando en un mismo sitio para tú poder controlar la calidad de la producción. Pero llegó la pandemia y lamentablemente los tumbó. Sin embargo, Capitol, para que tú veas cómo una idea, ¿sabes? Mal ejecutada no funciona, ¿sabes? Porque Capitol está grabando exactamente en el mismo lugar donde la liga está grabando y la calidad de la producción es pésima, ¿sabes? Entonces tú dices, ¿cómo tú? Hasta la escenografía, que están usando la escenografía, pantalla, ¿sabes? Y es como versión Witch. ¿Sabes? Te lo están poniendo en bandeja de plata, ¿sabes? Ya hicieron el trabajo por ti, ¿sabes? Porque ya la liga lo hizo y fue exitoso, y tú lo que tienes que hacer es repetir la fórmula, y ni eso saben hacer, ¿sabes? Es que bien triste, porque yo digo, mano, el factor Víctor Jovica, caballo, esa es la verdad, ¿me entiendes? Un tipo es un tipo que pues básicamente nunca reinvirtió su dinero en su empresa, siempre básicamente se llevó los billetes antes de que se acabaran las carteleras y desfalcaba un montón de luchadores. Por eso es que no hay ningún respeto de mi parte al croato de Víctor Jovica, que es el partner de Carlos Colón. Carlos Colón básicamente pagó los platos, ¿me entiendes? Pagó los platos rotos y todos los pecados que Jovica cometió dentro del negocio, y lamentablemente no, o sea, voy a contarles una historia aquí para que sepan lo difícil que es poder tú romper la mente old school de un tipo y de dos empresarios que tuvieron la industria agarrada por los cuernos haciendo millones de dólares, y ver a un Jovica que
no conservó sus videos. ¿No me entiendes? Tú como compañía de lucha libre, tu videoteca, sí, correcto, tu videoteca y tu contenido visual es donde está el dinero. Vern Gagne lo hizo en la AWA Minnesota. El gran Jerry Jarrett lo hizo allá en su territorio en Memphis, en Nashville, Tennessee. Al igual que Jerry Lawler lo hizo allá en Memphis, Tennessee. Al igual que los Crockett's lo hicieron en las Carolinas. Al igual que allá Buzz Sawyer y los Von Erichs en Texas lo hicieron. En Houston, igual, en Texas, ¿sabes? Hay un sinnúmero de cosas que yo digo, Stampede Wrestling lo hizo también. Sí, hasta Stu Hart, que por mí, Stu Hart era básicamente, o sea, Stu Hart fue un tipo que tenía una promoción que yo creo que todo el mundo que llevó la industria o que corrió la industria por los pasados 40 años pasó por Stampede en algún momento, los hermanos Perón. Eso fue el Profe y Chiquistal. Técnicamente, al igual tú tenías a Carlos Belafonte, el gran Carlos Colón, el Hércules Ayala. El gran Hércules Ayala, que Hércules Ayala, que en paz descanse, falleció viviendo en Alberta, Canadá. Se radicó por allá. Al igual tú tener todos estos grandes nombres que salieron de allí. ¿Y qué pasa? Tú no conservar tu videoteca, mano, fue un pecado capital, técnicamente. Sí, porque esa es tu historia, brother, tú sabes. Tú estás trayendo... Tu vida, bro. Sí, ¿y qué pasa? Bien triste porque básicamente esa mentalidad tan, o sea, mediocre, porque es la verdad, ha llevado básicamente a la industria a que se afecte completamente y que se afectara básicamente la historia. Y Guapa, yo no sé hasta cuándo va a tener el programa de las superestrellas de la lucha libre, pero no tan solo en la videoteca, sino mercancía en un sinnúmero de otras áreas. Han perdido millones de dólares. ¿Qué pasa? El negocio cambió. La estructura de negocio tiene que cambiar a niveles de consumo de streaming. Ya el mercado no es local, el mercado es internacional. So que tú tienes que estar a la par o tienes que ir poco a poco escalando para poder llegar a un nivel visual para poder competir con ahora un AAA que tiene capital hace muchos años, con Segunda de Lucha Libre que tiene capital muchos años. Tú tienes a Bushi Road con New Japan, que es un conglomerado que tienen toda la capacidad para correr en Estados Unidos y poder hacer negocios a niveles globales, ¿me entiendes? Pero lamentablemente Yovica no puede sacar, ¿me entiendes?, $100,000 para dárselo a un Chris Jericho porque no hay billetes en el banco y no hubo ningún tipo de estructura económica y lamentablemente hay que decirlo, Carly Colón, Orlando Colón y Eddie Colón, tremendos talentos, sí, tremendos empresarios, no creen, yo creo, ya en el producto de la WLC y me imagino que en este punto están buscando oportunidades a niveles globales para poder ellos expandirse como luchadores, porque a la hora de la verdad ellos están buscando su mejor porvenir y ellos saben muy bien que no lo pueden tener obviamente en lo que es WWC en Puerto Rico, y WA ya técnicamente es inexistente, aunque están tratando de que darle CPR con electroshocks hace varios años atrás, pero no hay capital. ¿Qué pasa? Es bien interesante porque podemos ver a todos estos luchadores como un Sabio Vega, como un Rey, etcétera, que eran luchadores, pero nunca entendieron el negocio. Eran solamente luchadores. ¿Y qué pasa? Esa mentalidad y enajenarse técnicamente del negocio afectó esta generación que ahora mismo estamos tratando, no nosotros, sino en Puerto Rico, un mercado como Puerto Rico, que fue un mercado que todo el mundo pensaba. Bueno, era la meca técnicamente donde tú te ibas a probar si de verdad tú podías luchar ante el mejor y público más agresivo en el mundo. Stu Hart mandó a Bret Hart a Puerto Rico. Seguro. Y ahí fue que básicamente Bret Hart, sus primeras luchas de verdad, que él supo trabajar un público. Fue lo ahí. pulieron en Puerto Rico. Seguro que sí, el gran Glenn Jacobs. Kane fue a Puerto Rico como Doomsday, Dosh Mantel lo viajó. Al igual que Brandale también. Al igual que toda esta gama de luchadores. Brian Danielson, Brian Danielson. Tú tenías a Brian Danielson, tú tuviste a Samoa Joe, de esta generación. Si vamos a hablar, antes tú tenías a Roddy Piper. Dean Ambrose. Sí, tú tenías a Roddy Piper, tú tenías a John Moxley y Dean Ambrose con la British Militia. Tú tuviste a un sinnúmero de luchadores. Tú sabes, Harley Race pisó Puerto Rico. Jumping Joe Saordi, tú sabes, Eric Embry. Super crazy. Es demasiada historia como para dejarla perder. Mano, y hasta Grey Muta, sí. Giant. Sí, no, y que en Nagasaki con el Ninja Express, que eran manejados por el profe. ¿Qué pasa? Historias. Y no tan solo eso, sino que lamentablemente no hubo, no tan solo un pase de batón, sino tan solo de conocimiento y poder
tratar de mantener una industria bajo un estándar. El estándar bajó al punto de que las independientes, yo creo que el mercado actualmente no sabe qué hacer. Y yo creo que no hay gente actualmente que de verdad tengan el capital para poder bregar ni poder reinventar la industria. Yo creo que en la meca cuando los han habido, y perdón que te interrumpa, seguro. ejemplo, te traigo el caso de Richard Negrín en el 2013 por ahí, correcto, cuando él hizo WWL antes de Insurrection. Ellos hicieron un evento, él se asesoró mal, en vez de coger una cancha pequeña como la Pepín, como hizo Insurrection, no, él cogió el Choliseo por el mal asesoramiento de los consejos de personas que no voy a mencionar, y trajeron una cartera con un montón de mexicanos. Ok, tremendos luchadores mexicanos, Blue Demon Jr., luchadores fantásticos, pero son luchadores que en Puerto Rico no conocen. El puertorriqueño no es una persona que te compra nombres, el puertorriqueño te compra historias. Si tú traes una cartelera, tienes que traer una historia para justificar ese evento que tú vas a hacer, porque si no el puertorriqueño no va a ir. El puertorriqueño prefiere pagarte por ver a Carlos Colón y al Invader, aunque saben que no van a poder hacer una buena lucha, pero después de 40 años prefiere pagarte por ellos dos y que metas 8,000 personas en Cagua, que se quede gente afuera y los bomberos te cierren. Prefieren hacer eso que meterse al Choliseo a ver 100 estrellas mexicanas fantásticas que nadie en Puerto Rico del puertorriqueño usual conoce. Entonces, luego de eso, tuviste que Richard Negrín tomó los consejos de las personas adecuadas, empezaron a hacer una historia a largo plazo, no buscó nombres tan gigantes, tan reconocidos, trabajó con mucho nombre de los muchachos de Puerto Rico e hicieron una historia por más de 6 o 7 meses en las redes sociales. Historia que desembocó en Insurrection, éxito total en el 2014. El problema fue la continuidad luego de esa historia. Esa historia fue fantástica, funcionó ese día. Después la historia funcionó por 2 eventos más hasta Guerra de Reyes, y después de Guerra de Reyes, pues se cayó porque Richard Negrín había gastado más dinero del que recibió a cambio y se quitó. Le da la empresa a Sabio Vega y pues se fue por el bol de la empresa. Que la cartera, la billetera se seca, y entonces lamentablemente pues no hay un proyecto a largo plazo, porque entonces aquí la palabra clave es continuidad. O sea, tú puedes hacer un evento y traerte a todos los extranjeros que tú quieras, y los extranjeros son mercenarios. Los extranjeros, ellos van a cobrar su cheque y se van a ir. Ellos no van a hacer absolutamente nada para que tu empresa tenga viabilidad a largo plazo. O tu talento sobresale. O sea, eso no hay problema, porque tú lo llevas ahí porque es un nombre y te va a poner nalgas en los asientos esa noche. Pero entonces, luego de esa noche, ¿qué va a pasar? Porque, por ejemplo, Víctor Quiñones es el mejor ejemplo de lo que es saber traer extranjeros para poner a los tuyos arriba. Y complementar. Y complementar, porque, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo porque estuve presente. O sea, yo fui a ver a Benoit y a Jericho en el Quijote Morales. Sin embargo, Apolo y Ricky eran los estelares. Fueron la mejor lucha de esa noche. Seguro. Y yo fui a ver a Benoit y a Jericho, pero vi a Ricky Banderas y a Apolo, y ese día mi percepción sobre ellos cambió. ¿Sabes? Él logró el objetivo. O sea, yo fui a ver una lucha, pero vi el talento nato, vi el talento que él estaba tratando de elevar. Y ese es el problema, que los promotores actualmente no saben cómo hacer uso de los extranjeros. Sí, tú me puedes traer a fulanito, a sutanito, a menganito, claro. Y la gente va a decir, sí, viene para acá. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tú traer ese talento, gastarte un dineral? Ejemplo, no CWA trajo a Jay Lethal para pelear en una lucha con Denis Rivera, excelente lucha, pero ganó Jay Lethal. Entonces, claro, ¿por qué gana Jay Lethal si Jay Lethal se va a ir? Porque tiene el dinero para seguir trayéndolo. Porque él va a ser el campeón de la CWA cuando tienes al otro que está aquí en Puerto Rico. ¿Por qué mejor no utilizar a él, que tú digas, mira, Jay Lethal le pudo ganar? ¿Por qué Carlos Colón, además de ser el dueño de la empresa y autobuquearse él mismo por las conexiones, por qué Carlos Colón fue exitoso en su época? Porque Carlos Colón era la historia de que él era el bueno de Puerto Rico, traían estos extranjeros de nombres importantes, luchaban con él, le daban una paliza, le ganaban una lucha, pero la segunda Carlos Colón le ganaba y recuperaba la correa universal. Y esa misma cosa la siguieron repitiendo. Pero hoy en día ya eso no se hace. Hoy en día los extranjeros vienen a Puerto Rico a ganar. Y eso yo creo que es una de las condiciones. Sí, y eso es una de las condiciones que yo creo que... Y Alex mencionó algo muy interesante, es que ¿cómo tú vas a buscar un extranjero en tu tierra
cuando tú no tienes los chavos para traerlo para atrás. ¿Qué pasa? El extranjero se lleva dieta, se lleva hotel, se lleva el fee, plus adicional cualquier otra condición que te ponga dentro del booking. ¿Qué pasa? Yo digo que tú en Puerto Rico no tienes que irte a buscar. Tú tienes que ponerte a crear y de verdad crear un perfil de que cada luchador tiene una identidad y que no son, ¿me entiendes? Todos son iguales, ¿me entiendes? No todos son aéreos. ¿Qué pasa? Tú tienes que crear un tipo que es un tipo que apela al pueblo, tienes que buscarte un tipo que tenga, que sea un gigante fuerte, tienes que tener un tipo que trabaje, ¿me entiendes? Con apelándole al público, que sea, ¿me entiendes? Los niños, como tú muy bien mencionaste ahora mismo, Omar, buscar los que son, ¿me entiendes? Sí, tienes aéreos. que tener el good looking para las mujeres también. Sí, no, correcto. Tú tienes que tener... Por eso es que IWA fue exitoso. Míralo en la perspectiva desde antes. Tú tenías a un sexy boy Christopher que en paz descanse, fue un tipo que pues no era el mejor luchador ahí arriba, pero apelaba a un público. Tú también tenías a un Gran Rey González, era un estelarista. Tú tenías un Apolo y un Ricky Banderas, que eran la nueva generación, pero eran tipos que de verdad demostraban cría allá adentro. Tú tenías la Lucha Libre 101, Gran Brian Madness y Eric Alexander y otros más, que básicamente apelaban a un público mucho más joven, porque apelaban a mí. ¿Qué pasa? Tú tenías... Y tenías a Castillo y a Miguel bregando con los chamaquitos, que esa es otra. Eran ya estrellas reconocidas del patio, luchando con los jovencitos para poderlos hacer estrellas. Y lo que pasa es que tú tienes que también tener un camerino que tenga abiertos esos oídos y esté dispuesto a poder escuchar y entrar con humildad al negocio para poder entender cómo ellos pueden trabajar la psicología y rendirla más allá arriba. Y yo creo que lamentablemente... se necesita un líder de camarino. Puerto Rico no ha tenido un líder de camarino hace muchos años. Y vamos a ver claro. El Undertaker siempre se sabía que era el líder de camarino y mantenía una ética de trabajo en la WWE, WWF en su tiempo también, donde se mantenía un estándar de conducta y de cómo se trabajaba y se miraba y se respetaba el negocio. Esos camerinos estaban bien herméticos. El Bronco fue el último líder. Y también tenía sus errores donde quería enterrar a todo el mundo porque quería ser la estrella también. ¿Qué pasa? Tú tienes que tener un líder que fiscalice de manera neutral, removiéndose él su ego, la industria para poderle brindar estabilidad a un camerino. No tan solo sea de Babyface o del Ejército de la Justicia o básicamente la familia Nuevo Milenio, que son los heels, sino de que haya un comportamiento y de que haya una manera en como luchador tú te conduzcas y de poder trabajar y estudiar el negocio. No es que tú apagas el televisor, diantre, me vi súper bien, voy a luchar esta noche y se acabó. Tú tienes que vivirte esto y también llevar tu personaje a un nivel que sea creíble. Nadie como Brian Pillman en ese aspecto, que llevó básicamente su Luz Cannon, su personaje Luz Cannon a un nivel donde la gente no sabía, tú no podías definir si el tipo estaba haciendo real o no. ¿Qué pasa? Lo mismo con Rodrigo García, que yo creo que es ese luchador que le da ese elemento único que a veces tú no sabes si el tipo está haciendo real o no. ¿Qué pasa? Encontrar luchadores como MJF que te lleven ese elemento de real o no es muy difícil, porque no todos tienen el compromiso a niveles personales de poder comprometerse a ese nivel para poder proyectar esa historia y ese personaje para darle credibilidad a la industria. Por eso es que yo creo que, un ejemplo, un MJF, un Rodrigo García o un luchador, ¿me entiendes?, de esa magnitud que le dé esa credibilidad, es muy difícil de encontrar. Y más en Puerto Rico, que yo creo que tienen en la parte de atrás de su cabeza pensando de que, mano, en Puerto Rico son unos bullies, de verdad, vamos a ver claro. ¿Qué pasa? El fanático de ser un bully, pues tú tratas de como que pues limitarte. Pero si no vienes con esa mentalidad, rompiste esa barrera y puedes hacer lo que te dé la gana. Que yo creo que es algo muy... Y que encima en Puerto Rico no quieren ser trabajadores, obreros. Por ejemplo, tú sabes, Rico Suave fue un excelente luchador y tuvo sus momentos, pero se conoce mayormente por haber sido un obrero de la industria, un carpintero, ayudar a otros luchadores a sobresalir. De la misma manera, Miguel Pérez tuvo ese rol en algún momento, también lo tuvo Huracán Castillo en algún momento, y hay luchadores, el Paparazzi también tuvo su momento. Hay luchadores que tienen un rol, y hoy en día el problema es que todos quieren ser protagonistas
protagonistas, quieren ser estrellas, nadie quiere que lo pongan a perder. A veces no están dispuestos a esperar a que llegue el momento adecuado para que los pongan y no están dispuestos a pay their dues, como le dicen en inglés, como que no quieren pagar el costo de llegar a la cima, sino entraron hoy y ya mañana quieren estar estelaristas. Entonces, si tú no me vas a dar la oportunidad, me voy por una empresa que me la dé. Y si no, pues yo hago mi empresa, porque hoy en día cualquiera hace una empresa y tiene una India en Puerto Rico. Lo que pasa es que también, y lo menciono porque ustedes los tres lo han dicho, Alex, tú, Omar y Geraldo, sobre la industria. Yo creo que muchas veces, y esto es a través de la vida, yo se lo digo a todas las personas los miles que nos están escuchando, que tú tienes que mirar el negocio o lo que tú vayas a hacer en la vida como tú tienes que entender la base y cómo se estructura y cómo trabaja un negocio. Si cuando tú entras a una empresa de lucha libre y tú conoces tu negocio, tú de verdad conoces tu negocio o tratas de entender tu negocio y entender de ese producto que tú estás creando, cuántas tangentes tú puedes sacar para poder monetizar y poder expandir y poder maximizar el return de ese producto o de ese proyecto o de esa federación o de ese contenido. Si de verdad uno se educa y empieza a tocar puertas y empiezas tú a levantar el teléfono, porque levantar el teléfono también uno tiene que tener eso en el corazón para tú poder levantar el teléfono y presentar tu producto y ver si de verdad estás dando el grado y recibir el feedback que te dé el mercado. Si te dan el feedback que tienes que mejorar y no está up to par, tú tienes que aprender a recibir ese feedback malo para poder mejorar el producto. ¿Qué pasa? No todo el mundo tiene el poder, o yo puedo decir la motivación o el will, que un ejemplo, un Víctor Quiñones tuvo, y lo utilizo como ejemplo solamente regional a nivel de Puerto Rico, pero un ejemplo, un Antonio Peña con AAA. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Él creía en su producto suficientemente como para ir a donde una cadena Televisa o cualquier cadena específicamente en México y poder vender su producto. Y decirle, mira, vamos a hacer un partnership, dame el espacio, dame 50% de lo que tú vendas, necesito pantalla, porque tú necesitas pantalla para poder llegar. ¿Qué pasa? Al principio no le fue bien, ¿verdad? Pero había pantalla. ¿Qué pasa? Él le dio el espacio suficiente para poder entrar y poder modificar ese producto y llevarlo a otro nivel, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre por muchísimos años llevaba haciendo el negocio de una manera, reinventó el negocio, creó personajes, creó historias, pero adicional de todo eso, entendió su negocio, y esa es la parte yo creo que importante, que ha hecho a Vince McMahon exitoso, hizo a Vern Gagne exitoso, hizo a los Von Erichs exitosos hasta su tiempo, a los Crockett's, a Ted Turner y a todos estos nombres, ahora mismo, ¿me entiendes? Un Tony Khan con AEW, entender su negocio, porque el pasado trimestre 47.8 millones de pesos hizo AEW, $47.8 million, 47.8 millones de dólares en revenue solamente del contrato que tienen con TNT. Que ya recuperaron la inversión. Correcto. ¿Qué pasa? Tú tienes que entender el negocio, y ahí es que está la clave. Yo creo que en Puerto Rico nadie ha sido un estudioso de la lucha libre en el aspecto del negocio. El que lo sea va a obtener mucho éxito debido a que va a poder manejar mejor el mercado. Yo creo que es algo muy clave que ustedes los tres han traído en esta conversación, que yo creo que es sumamente importante, porque a nosotros nos escuchan y me escuchan un montón y nos escuchan un montón de luchadores y personas que aman el negocio, y yo creo que hay que entender esa parte clara. No es buquear por buquear, es poder crear una historia y poder entender el negocio, de qué manera tú puedes expandir dentro de tu mercado para poder atraer fanáticos y crear una empresa estable donde no tengas que depender de un contrato en televisión que te pueden básicamente sacar cuando le dé la gana. Y tú tienes un comentario, Alex, seguro. Pues mira, Luis, y qué bueno que tú trajiste eso último que dijiste a colación, porque si me dejo llevar con lo último que han dicho, según lo que dijo Mike Chioda en su podcast de Monday Mailbag, ¿verdad? Él había dicho que él se reunió con los Colón porque él tiene la intención de crear el Latin American Wrestling Entertainment Incorporated, que prácticamente es una empresa de lucha libre que él quiere crear con ellos. Obviamente son 3 personas que posiblemente tienen el dinero para crearlo. Lo sorpresivo de esto es que ellos como Colón se desligarían de lo que sería esa empresa de su papá. Eso va a pasar. Y lamentablemente lo tienen que hacer porque el dinero que caiga allá, dinero que se va a quedar por allá y no va
no va a elevar el producto de la No WWE. es eso, es que Capitol va en picada. Y no tan solo quiera, Capitol. exacto. Capitol va en Ellos ya invirtieron. Seguro. Ellos han tratado de invertir porque Orlando Jedi cuando regresaron lo que dijeron Para el vamos a aniversario. invertir. Y han invertido en equipo, en tratar, pero volvemos a lo mismo, la mentalidad arcaica de Jovica no los va a dejar a ellos ejecutar, o sea, Nunca. lamentablemente, hasta Y el que ellos no salgan de eso, el conformismo, de claro, Carlos Colón y no querer cambiar el modelo, ¿sabes? No querer porque están tan empecinados en ese modelo, en que, esto fue lo que me funcionó, pues no lo voy a cambiar, y lamentablemente por eso es que están extintos. Capitol tiene el nombre. Tú trajiste ese ese punto, Alex, ahora mismo sobre la Latin American Wrestling Incorporated, un ejemplo, Mike Chioda, un tipo, para mí yo creo de los mejores referees que ha tenido la WWE toda su historia, el head referee, el tipo que llevaba el orden dentro del ring, y una reunión con los Colón. Eso se venía cocinando yo creo que hace mucho tiempo. Yo creo que ya los Colón ya han tenido suficiente de parte de Jovica y de ver el negocio deteriorarse ante sus propios ojos, porque ellos viajaban a Puerto Rico, tenían sus contratos, ¿me entiendes?, sumamente lucrativos con la WWE, pero viajaban a los aniversarios y ellos podían tener un poco del pulso de lo que estaba ocurriendo allá. Nadie quiere estar asociado con Jovica. Capitol técnicamente perdió todo el prestigio después de Bruiser Brody, cambian el nombre, quiebran la empresa. Gorilla Monsoon sale del shuffle porque Gorilla Monsoon, la gente no sabe, pero Gorilla Monsoon era el tercer partner que el gran Víctor Jovica y Carlos Colón tenían. Obviamente Monsoon era un tipo empresario. Y estaba vendiendo su parte. Y había gente que la quería comprar. Correcto, y ¿qué pasa? Le hacen esa trastada muy triste, obviamente, a Gorilla Monsoon, que viajó por muchos años a Puerto Rico, en una mega leyenda, que fue el último presidente así oficial en televisión de la WWF en aquel entonces. ¿Y qué pasa? Ahora tú tienes a los Colón que tienen hambre, lucrativos, están muy bien económicamente después de sus contratos. Yo creo que es algo que tiene que pasar. Y lo digo abiertamente, tiene que pasar porque Jovica básicamente no tiene visión, y no tan solo que no tiene visión, sino que el tipo es una bala loca que lo más seguro le va a poner un número bien al garete en la cabeza a ellos que quieren, pues, si ellos quieren comprar la empresa, pues mira, quiero tanto, números irracionalmente imposibles que no hacen sentido con el negocio, y tú necesitas básicamente darle un reset técnicamente a la empresa o a la industria y ver de qué manera tú te quedas en pantalla. Mi preocupación como fanático es que tú no tengas pantalla a la hora de poderle llegar al mercado y que definitivamente tú vas a tener que o crear nuevamente, cultivar la relación con Guapa, que no sé si Guapa y Hemisphere Media, la compañía matriz, estén dispuestos a invertir o mantenerle en la programación la lucha libre de Puerto Rico local, debido a que ya tienen un paquete que le está llegando de SmackDown y lamentablemente le sale bien barato porque la WWE se lo da a precio de leña, porque Puerto Rico para ellos representa cero a niveles económicos. O entrar en una conversación con el nuevo Tele 11, con John Lieberman y Lieberman Broadcasting, y ver si ellos quieren tener lucha libre y volver a la época de los 80, como lo hicieron en un momento, o entrar en Telemundo, porque esos son los únicos 3 canales que te pueden dar pantalla en Puerto Rico, o básicamente cambiar la fórmula y hacerle un reverse y entrar en plataforma premium, otra plataforma como lo que puede ser, por un ejemplo, decir un Flix Latino, o poderlo entrar en un Amazon Prime, un Sling, y entrar en una plataforma sólida que te vaquee, y tú llevarte el fanático de televisión a plataforma, que eso sería muy interesante y como ángulo bien atractivo a niveles económicos, porque te llevas el consumidor a plataforma y lo puedes monetizar mucho más fácil que llevándotelo de televisión a plataforma. Que esas son partes que yo creo que son muy importantes, y de escuchar a Mike Chioda y ese punto que tú traes, Alex, que en el Monday Mailbox, que es el podcast de él habla abiertamente sobre esa reunión con los Colón. Para mí fue bien interesante porque Mike Chioda nunca ha sido un tipo que habla de sus reuniones y de todo lo que ha pasado a niveles de profesionales, pero de que el gran Orlando Colón y un Eddie Colón, porque Carly es un performer global y actor en Hollywood, que estuvo en The Goldbergs, y está en The Goldbergs si no me equivoco, y en la serie de Glow, y también Glow, y salió en Glow con Mark Maron y en Glow. Yo siento que Carly no quisiera estar envuelto en el negocio de la lucha libre a niveles de como empresario, pero yo siento que Eddie
y Orlando siendo un profesional también que estudió en la Universidad de Eastern Michigan con un bachillerato en contabilidad, que no es un tipo, ¿me entiendes? Que no tiene conocimiento, un tipo que es bien inteligente. Creo que ellos dos pueden trabajar algo siempre y cuando dejen ese ego en la puerta y puedan crear como ellos siempre han querido crear, porque yo siempre he creído que Orlando y Eddie, si de verdad les dan la tutela de poder crear, escribir o traer recursos de afuera para poder escribir buenas historias, creo que pueden hacer un buen trabajo, debido a que ya no estarían ligados a la WLC, es empezar fresco, que es un buen punto. No sé si ustedes piensan, tú, Omar o Geraldo, sobre ese punto, pero yo creo que si ellos entran en ese punto de abrir una nueva federación y poder exportar el contenido de Puerto Rico fuera y poder, obviamente, darle un reset a la industria, yo creo que sería para mí algo interesante, de verdad. Ellos deben de aprovechar, crear el contenido en Puerto Rico, hacer unas carteleras para que la gente de aquí pueda ir, pero que ese contenido se grabe, se trabaje bien para que, como tú mencionaste, se exporte hacia afuera. No debe ser un contenido que se quede local como WWC aquí, ni grabarlo en las mismas canchas de siempre, sino debe ser un contenido bien hecho, quizás en un sitio cerrado, un venue pequeño, que vayan su gente, puedan generar 2 o 3 pesos, pero a la misma vez graben quizás una temporada, lo que están haciendo la mayoría de las empresas independientes en Estados Unidos, y empiecen a tirar eso para allá, para Estados Unidos o para plataformas. Todo está en la licenciamiento de contenido. Y sacarle el jugo, no dejarlo en la isla, porque el problema es que a veces vienen con estos conceptos brutales, te crean esta super empresa en Puerto Rico, la gente wow, se llena la boca, va a 2 o 3 eventos, pero después no hay continuidad y se acaba. Tienen que saber manejar bien el dinero y de quién se asocian. Ya tienen a Mike Chioda, que es una tremenda persona. Yo lo que entiendo es que se deben de asesorar de personas que no estén ligadas a las empresas de Puerto Rico, correcto, ni que hayan estado ligadas a las empresas de Puerto Rico. Tú tienes que buscar todo especializado. Mentes frescas, mentes nuevas, inversionistas de allá afuera, gente que no tengan que ver ni hayan tenido nada que ver con la industria en Puerto Rico, porque todas estas personas que han estado relacionadas a la industria de Puerto Rico por los pasados quizás 30, 40, 50 años, son personas que se lucraron mucho dinero, hicieron mucho dinero con la lucha libre en Puerto Rico, y ellos están bien. Y después que ellos estén bien, los demás que se echaban. No, definitivo. Y tremendo punto, porque yo creo que también tienen que traer gente que sea especializado, que tengan el conocimiento en otras áreas, que no tengan que ver con lucha libre, porque el negocio de lucha libre no es lucha libre. Es lucha libre, es la historia, es sí, perfecto. Entretenimiento. Es entretenimiento, y tú me tienes que dar otras cosas. Tú tienes que tener un conocimiento más allá de lo que es. Traigan un buen productor, un camarógrafo. Porque tú tienes que apelar, ¿sabes? Por ejemplo, lo que ha hecho Vince McMahon exitoso es que él siempre ha sabido cogerle el pulso a lo que está trending. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Cuando Vince McMahon hace el primer WrestleMania, él hace lo del Rock and Wrestling Connection. Entonces, él apeló a ese mainstream. Él entró a un mercado. Entonces, la industria no solamente se puede quedar como un nicho. ¿Sabes? Ya tú tienes al fanático que consume el producto, no importa qué producto tú le brindes. Tú tienes que traer a ese fanático. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de la Attitude Era, en el que todo el mundo y su madre consumía lucha libre. ¿Por qué? Definitivo. Porque tenías los personajes que atraían a ese televidente promedio, a ese televidente que no te consumía. Inclusive hasta el sol de hoy, cuando yo hablo con gente que no consume lucha libre, ¿cuál es el denominador común? De la Attitude Era. Yo la veía cuando D-Rock estaba, cuando Stone Cold estaba, esto, lo otro, porque ellos estaban en boca de todo el mundo, eran parte de la cultura popular. Lamentablemente, actualmente tú no tienes esos personajes que apelen a otras personas que no sean los que normalmente consumen el producto. Entonces, eso es lo que tiene que suceder en la industria, y tiene que suceder en la industria a nivel global, ¿sabes? Porque el mismo WWE no ha perdido esa esencia. Porque ¿por qué trajeron a Benito hace poco? Porque Benito es trending. Entonces tú tenías a todos los del nicho. Y es un arma, perdón que te interrumpa, que no supieron utilizar. Mira, aquí DJ Luyan, Benny y el mismo Bad Bunny iban a carteleras de lucha libre cuando no eran tan súper famosos como, ¿verdad? Como se hicieron después. Y si aquí hubieran empezado a utilizar ese tipo de figuras y hubieran hecho cosas, quién sabe si el debut de Benito en la lucha libre no hubiera sido en WWE, hubiera sido en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico, aquí claro. La mentalidad es un caifán, que se quede como caifán. Yo creo que pero mira, Bad Bunny puede ser obviamente un tremendo ejemplo, como
que el tipo en algún momento invertirá, podrá crear, como hizo obviamente ahora con su gran partner Noah Sad, la gente de Rimas allá, compraron los Cangrejeros de Santurce, ahora Fabián Eli y Anuel compraron los Capitanes de Arecibo. ¿Qué pasa? Estás creando un mainstream connection en BSN. Obviamente el parque jurásico que había ahí en el baloncesto superior nacional es una cosa desastrosa, porque tú tienes esas mentes mayores, ¿me entiendes?, por años, que no te están permitiendo traerle ideas frescas. Es que no tienen el billete y tampoco tienen el billete. No evolucionaron porque se quedaron con la audiencia cautiva. Vuelvo y repito, en Puerto Rico todavía se cree que la gente lo único que consume es 2, 4 y 11 o solamente lo que le ponen en el televisor. No, mi hermano, o sea, ahora tú estás siendo bombardeado por contenido Facebook, de todos lados. O sea, ya tú no tienes una audiencia cautiva, y entonces si tú sigues con esa mentalidad, por eso es que ninguna de las industrias en Puerto Rico ha evolucionado, porque tienes personas con una mentalidad retrógrada corriendo las diferentes industrias y no hay ese pase de batón. ¿Qué está sucediendo? Que en Puerto Rico, ¿qué ha tenido que suceder? Las nuevas, digamos, caras o nuevas estrellas han tenido que recurrir a plataformas alternas, y es por eso que ha habido este crecimiento de personas como Chente, de personas como Macetaminofen, personas que por mucho tiempo trataron de entrar tradicionalmente a estos espacios, y obviamente, como dicen en perfecto español, les serruchaban el palo. Entonces, el monopolio, o sea, había un monopolio. No querían soltar la teta, ¿no? ¿Sabes? Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que, por ejemplo, en la radio en Puerto Rico, muchas de las personas que actualmente están son las personas que yo estaba escuchando hace 20 años atrás? Entonces, por ejemplo, en las diferentes industrias tú tienes una mentalidad de cambio, de pase de batón. Pasó con Letterman y Jay Leno, que le pasaron a Jimmy Kimmel y así sucesivamente, claro. A Fallon. A Fallon y véngase otros ejemplos, ¿no? Pero en Puerto Rico no sucede eso. Porque el Gantel y Funky, ¿a quién le pasaron? El Gantel y Funky. Sí, pero después se fueron al otro guiso y así sucesivamente. Entonces, ¿sabes? La lucha libre es lo mismo. ¿Sabes? La lucha libre es como dice Omar: si tú no traes gente que no hayan estado involucrados con la industria anteriormente, vas a cometer los mismos errores, porque vas a escuchar de esas personas que lo que quieren es el casachón y rancho aparte. Quieren seguir en su circulito, en su pequeño ranchito, corillito. No, esto no puedes entrar aquí, porque nosotros pues tenemos el perfecto ejemplo de nuestro amigo Pepe, mejor conocido como el Invader, que constantemente Dile no a Pepe. Constantemente, ¿qué es lo que hace? Y esto no lo digo yo, esto lo dice todo el mundo con el que hemos hablado que está en la industria, y tú sabrás, porque tú tuviste un encontronazo con él personalmente. Él se dedicó a destruir carreras e inclusive a desmotivar a la gente, inclusive antes de que comenzaran. Sí, gracias a Dios que gente como Rey González no se ofendió, porque el rumor es que Rey González, cuando fue a donde él a decirle que quería ser luchador y que estaba entrenando, él lo miró y le dijo: ¿cuánto tú pesas? Le dijo 100 y pico y le dijo: pues vete, tú no eres nadie, cuando tú peses 200 tú vuelves. Y cuando pesó 200 ahí fue que tuvo que volver y pasar por el approve de él. Y mucho diferente, el mismo Quique Cruz mencionó que él lo miró de arriba abajo y dijo: tú eres un caifán. Y diferentes luchadores que los miraba y le decía: tú no pesas 200, tú no puedes ser luchador. Sí, no, y él fue un Joel. No cumplía con sus estándares. O sea, sí, porque él fue un Joel. Ese es el problema, que él se quedó tan dolido con esa experiencia que tuvo en WWF en aquel momento, que él se quedó como que toda la vida se quedó mordido, y entonces pues se ha desquitado con media industria. Entonces el problema es que, y vuelvo y repito, o sea, él habrá logrado lo que ha logrado y actualmente pues todavía te venderá canchas, pero lo que él le hizo a la industria en Puerto Rico en cuestión de la credibilidad y la manera en que el resto del mundo veía a Puerto Rico como industria, pues es un daño que fue irreversible, y yo creo que eso fue el principio del final,
porque inclusive cuando Carlos Colón hace el acuerdo con Consejo Mundial de Lucha en los 90 para el intercambio de talento, eso era algo que tenía el potencial para volver a resurgir la lucha libre en Puerto Rico. Sin embargo, como ya la imagen del territorio estaba ya manchada, pues ya la gente estaba reacia a entrar en un acuerdo con el único que aceptó fue Pierrot. Los demás todos vinieron por poco tiempo. Y pudimos ver cómo eso fue exitoso, ¿sabes? Porque tenía Pierrot hizo una campaña de 4 pares en Puerto Rico. Hizo una campaña de 4 pares porque un tremendo personaje, la un tremendo bestia, micrófono. Seguro. Y el tipo hizo tremenda campaña, pero lamentablemente pues no se pudo continuar, pues como todo, como tú bien mencionas, los egos envueltos pues no lograron, pero es lamentable que nosotros, de haber sido un territorio respetado en el que todo el mundo iba a pulirse, pues pasamos a hacer el hazme reír, y que actualmente es injusto para los talentos que ya no se puedan desarrollar del todo en la isla, porque ¿qué le dicen los extranjeros? No, aquí tú tienes que irte de aquí, ¿sabes? Si tú te quedas aquí, tú no vas a poder vivir de la lucha libre. Cuando ese no era el caso antes. Lamentablemente, ahora el consejo que le dan los extranjeros que van a cobrar su cheque y se van es: si tú quieres vivir de la lucha libre, vete de aquí. Si no, hasta aquí vas a llegar. Y hemos visto que los que han aceptado el consejo les ha ido muy bien. Ricky Bandera, Apolo, en las diferentes partes que ha podido luchar, y les ha ido mejor. El mismo 450 que abrió camino solo. Es triste ver que uno tenga de un territorio aprobado por la National Wrestling Alliance, que lo que tenía era, o sea, Greg the Hammer Valentine, Harley Race, Ric Flair, sí, tenías a Macho Man Randy Savage, a Road Warrior, los Road Warriors, tuviste a Roddy Piper, que por poco lo arrestan en Puerto Rico, y las mega historias con la captura de Butcher, Stan Hansel, el gran Bruce Brody, que ese momento, julio 17 de 1988, cambió el curso completo de la industria, completo. Y peor cuando no le hacen justicia a una figura como el gran Frank Goodrich, que era básicamente un ícono en una época donde no había sindicalización técnicamente de lucha libre en televisión. Eran regional, y el tipo era una estrella global. Y tú tenías ese tipo de calibre, y ver de lo que fuimos a lo que hemos llegado es bien, pero bien difícil de digerir como fanático, porque tú dices, ¿qué va a pasar aquí? ¿Desaparecerá el negocio? Yo no pierdo la esperanza de que Puerto Rico levante, pero hay mucha idiosincrasia mental y barreras mentales que tienen que ser arregladas para que ese momento llegue. Cerrando este gran episodio que he tenido con ustedes, los muchachos de la Trifulca, Gerardo, Omar, Alex, ¿qué ustedes, y cada uno denme su punto de vista, qué ustedes creen que se debe hacer actualmente, en la situación actual que se vive, para que el negocio de la lucha libre, no tan solo Puerto Rico, sino en esos mercados en el mundo que les falta elevarlos más? ¿Qué ustedes creen que se necesita para que esa receta de verdad quede bien? Porque yo siento que mucha gente en Sudamérica se sienten hopeless de que obviamente de Perú o de Chile no van a poder salir, porque no son mercados usualmente donde tú ves luchadores saliendo, y hay dificultad para correr en esos países también. Pero ¿qué le hace falta en esa salsa correcta para que la lucha libre en Puerto Rico, en esos mercados, de verdad pueda crecer y pueda volver a tomar ese auge que en algún momento tuvo? Yo creo que si empiezo por ejemplo por Puerto Rico ya, y de esto lo hemos hablado en los pasados 20-25 minutos, esa cultura de vieja escuela ya se tiene que acabar. Yo creo que lo que va a hacer los Colón con Mike Chioda, si es lo que yo creo que van a hacer, esto prácticamente va a ser una compañía de lucha libre que va a ser súper diferente a lo que hemos visto históricamente. La Liga Wrestling, antes que pasara la pandemia, estaba encaminado a hacer lo que Puerto Rico no tenía, lo que no había en la lucha libre. Y era ese concepto de arena wrestling. Tú vas a asociarte en un solo sitio, tú vas a grabar, y tú no vas a tener esa pérdida de dinero de arriesgarte
de visitar a pueblos de Puerto Rico que quizá la gente no te va a llenar las canchas y prácticamente vas a estar perdiendo dinero en producción, en la dieta, la gasolina. Tú haces una empresa de lucha libre y ya está empezando a hacerse más y más y más en los Estados Unidos y en otros lugares. Tú vas a tener un headquarter, tú vas a tener una arena donde tú siempre vas a grabar tu programación. Puerto Rico es pequeño. Tú en Puerto Rico tú no tienes que necesariamente ir a todas las canchas de los 78 municipios. Tú puedes tener 3 lugares importantes. Tú usas a Ponce, tú usas a San Juan y tú usas a Mayagüez. Tú haces un triángulo. Eso van a ser tus 3 arenas. De ahí tú vas a hacer siempre tus grabaciones. Y vas a hacer tu season, como va a ser ahora mismo Lucha Libre América, con el gran Frodo, tú sabes, que es una cosa que va a salir ahora. Y tú tienes que ir a lo que es lo nuevo. No tienes que afiliarte a canal de televisión. Tú puedes tratar de buscar un contrato con los Netflix de la vida, los Amazon Prime de la vida, los Pluto TV. Hay tantas cosas que tú puedes hacer. Es ya en Puerto Rico y es hora que se modernicen, porque estamos como 20 años atrasados en lo que es la cultura de la lucha libre. Tú haces esto que yo te estoy diciendo, créeme que lo vas a lograr. No necesitas llenar 3 canchas principales, haces un season y ya, mano, con eso está bien. Pues yo voy a tocar otro punto distinto al de Alex, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionó Alex. Los luchadores tienen que educarse. YouTube es gratis, rompan a ver promos. No tiene que ser de un luchador en particular. Rompe a ver promos de diferentes. Hay luchadores excelentes en el micrófono, tanto en México, en Puerto Rico, en diferentes partes de Latinoamérica. Es cuestión de que los estudien los americanos, los canadienses, en Japón. Hay luchadores y hay 20,000 personajes. Cualquier estilo. Aprovechen y cojan cosas de diferentes luchadores y hagan su propio estilo. No traten de imitarlo o copiarle a alguien en particular, sino vean qué es lo que hace a cada una de esas personas que tú admiras grandioso y exitoso, y trata de coger una cosita de cada uno y juntarlas, acoplarla a tu propia manera para que le funcione a los luchadores y lo puedan utilizar en el día a día. También tienen que parecer luchadores. No es que pesen 200 libras, como decía nuestro amigo o no amigo Pepe, sino que tienen que realmente parecer luchadores, tienen que entrenar como luchadores cuando salen a los sitios. No, si tú eres rudo, aunque sabemos que esto está scripted o como se diga, tú no puedes estar por ahí, si eres rudo, riéndote con todo el mundo y siendo el más bueno. Ejemplo de eso, en JF, hasta en las redes sociales sale con unas cosas que tú dices, tía, ¿verdad? Este tipo se vive la película de rudo a la máxima potencia, y mira, eso es lo que lo hace distinguirse del montón. Eso es lo que tienen que hacer los luchadores de hoy en día, y los promotores de empresas respetarán su talento y que aprendan y reconozcan los roles cada uno, tanto el promotor del talento y el talento del promotor. El promotor es importante, el talento también. Tienen que aprender a trabajar en conjunto. Yo voy a seguir por la misma línea de Omar. Yo creo que aquí se tiene que hacer un énfasis en el desarrollo de personajes. Como mencioné anteriormente, ya tú tienes una audiencia que consume el producto independientemente del producto que tú le presentes. Pero tú tienes que volver a llevar a la lucha libre a ese sitial que era parte de la conversación, parte de la cultura popular. Que eso es algo de lo que quizás en 20 años no hemos visto. ¿Por qué? Porque no han habido esos personajes que han apelado a esa masa, que han apelado a esa gente que quizás no consumen el producto, pero los cautivan esos respectivos personajes. Énfasis en eso. Aquí puede ser tremendo atleta. El enfoque ahora mismo en el desarrollo del talento es traer gente que atléticamente hablando son mucho mejor de lo que eran los luchadores de hace 30 años atrás, porque ese es el enfoque del Performance Center. Vemos que en cada clase que traen son atletas universitarios, atletas de alto nivel. Pero ok, ya ese factor atlético está. Pero ¿dónde está el personaje? ¿Dónde está ese desarrollo de personaje? Esa capacidad de proyectarte, esa capacidad de atraer la atención de ese espectador. Que ese espectador esté cambiando o esté buscando contenido en internet y diga, oh, wow, quiero invertir 25, media hora, 1 hora de mi tiempo en consumir lo que esta gente me está ofreciendo. Eso es sumamente importante. Y en cuanto a los promotores, y particularmente a los bookers, tienen que hacer historias a largo plazo. Tienen que empezar a hacer booking
con no simplemente que el desenlace sea la próxima semana. Tiene que haber un booking a largo plazo, tiene que haber un plan. Junto con esos personajes de los que estoy hablando, tiene que haber buenas historias. Y tienen que ser historias que cautiven a las personas por más de una semana o por un mes. Tiene que haber historias a largo plazo. Yo creo que estos 3 puntos están bien espectaculares, lo que ustedes exponieron. Yo creo que más claro no lo pueden haber dicho, porque yo creo que todos estos elementos se reúnen para poder crear lo que es una industria y poder levantar lo que pues por años ha estado en el piso, porque después de IWA no ocurrió más nada en el mercado en Puerto Rico, y en otros países pues han visto lo mismo. Espero que este diálogo se vuelva a repetir, muchachos. Ha sido de verdad un placer tenerlos acá en diálogo. Para mí ha sido súper brutal tener esta conversación, ya que tener la conversación con 3 expertos en diferentes áreas y diferentes mercados en cuestión de la lucha libre, yo creo que complementan esto mismo, lo que acabamos de tener, un gran diálogo. Así que les agradezco mucho. Esta es su casa, muchachos, siempre cuando quieran venir acá. Gracias. Y hablar de lucha libre, que es lo más que nos gusta, y analizar básicamente estos puntos. Yo creo que es bien importante entrar en estos diálogos, ya que si no los tenemos, básicamente la industria muere, y yo creo que no nos retamos como no tan solo fanáticos y personas que respetamos el negocio de la lucha libre, pero ver de qué manera lo podemos ir reinventando, que yo creo que es algo que tiene que ocurrir, porque si no, la relevancia del deporte o de lo que hemos visto por tantos años puede perderse. Yo creo que este tipo de diálogo es sumamente importante. Les agradezco nuevamente. Esta es su casa. Sigan a la Trifulca Wrestling en las redes sociales. Espectacular el contenido. Yo estoy seguro que los vamos a tener nuevamente de vuelta, y estaremos hablando de un montón de otros temas, de lo que esté pasando en la lucha libre en ese momento. Les agradezco a todos los miles y miles que nos han seguido y nos siguen y nos escuchan. Síganme en las redes sociales, @TH de Luis Otero. Sigan a Omar, Alex y Gerardo en la Trifulca en Instagram. Síganos en más de 29 plataformas digitales. Nos pueden escuchar en Tuning Radio Apps, Stitcher.com, Spotify, Apple Podcasts, Pandora, Radio.com, y síganos en todas las redes sociales. Les agradezco nuevamente su sintonía y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces, chao.